y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una postura injerencista contra Venezuela y declara no descartar opciones militares contra la nación bolivariana. Trump afirmó: tenemos muchas opciones para Venezuela. No voy a descartar, por cierto, una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela, es nuestro vecino. Venezuela no queda lejos de nosotros, la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones, indica el presidente de Estados Unidos. Quienes se mantuvieron en silencio fueron la mayoría de líderes de la oposición, figuras políticas como Julio Borges, que se reunió con el asesor de seguridad estadounidense General McMaster en mayo, y Lilian Tintori, quien fue a pedir ayuda al presidente Trump en febrero, ni siquiera emitieron un tuit en defensa de su país. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a la exfiscal Luisa Ortega Díaz, prófuga de la justicia, de incentivar actos de corrupción al no investigar a la anterior junta directiva de la faja petrolífera del Orinoco, que presuntamente cometió un desfalco. Sino que también tuvo la omisión cómplice. Y yo responsabilizo y acuso de manera directa a la ex titular del Ministerio Público de esa negligencia permisiva. Y voy al grano para decirlo: en el presunto desfalco a la nación en contrataciones de PDVSA realizadas por la directiva de la faja petrolífera del Orinoco en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2016. Tarek William Saab indicó que un bufete de abogados será el encargado de realizar cobros por extorsión y legitimación de capitales. Era el responsable, quiero decir, vinculados al despacho de Luisa Ortega Díaz. ¿Por qué aparece este bufete de José Rafael Parra Saluso? Porque se presume que sería el encargado, él, de cobrar extorsiones y legitimar los dineros producto de la práctica delictiva que aquí hemos venido ya sistemáticamente con pruebas mencionando. En cuestión que se desprende, por supuesto, ustedes dirán por qué. Bueno, de sus comunicaciones cotidianas con funcionarios del despacho del Ministerio Público, concretamente con la exdirectora del despacho, Yoconda González. Eso se está desprendiendo de esta investigación. Seguimos hablando. ¿Son plenos extraordinarios o tomar otro tipo de medidas? Atentos a la conclusión de todo esto, porque dice el Partido Popular, este tema se va a cerrar, porque dice Mariano Rajoy, a mí me preocupan los partidos que tienen dinero en Venezuela, ¿lo recuerdan? A mí, si hay un partido político que se ha financiado con el dinero de Venezuela y de Irán, me importa, y me gustaría que en una comisión de investigación se dieran explicaciones, porque eso es muy importante. ¿Saben quién tiene dinero en Venezuela? La Gürtel. Atentos a la declaración judicial de Jorge Viña, uno de los hombres de la Gürtel, explicando cómo se han vaciado las cuentas de Venezuela para llevarlas a Suiza. Atentos, porque la financiación de Venezuela afecta a la trama Gürtel, a la trama del Partido Popular. Y Viña explica cómo se cambia el dinero para vaciar Venezuela y llevarlo a Suiza. Atentos. La forma de operar, no solamente mía, sino casi el 90% de la gente que está allá, pues a veces no hay suficientes divisas para mantener el negocio. En el mercado paralelo hay un precio que está fijado incluso en una página de internet. Yo pago y a mí me depositan. Me vienen muchas veces de Pedro Pérez o de Juan Roque. La Gürtel tiene el dinero en Venezuela y lo hace y lo saca y lo mueve como lo sacan y lo hacen y lo mueven los pobres en Venezuela, recurriendo a un mercado cambiario paralelo. Escuchen declaración judicial, la que revela El Español. ¿Es habitual en la práctica empresarial en Venezuela esta operativa de cambio de divisas? Totalmente habitual. Sí, se sigue haciendo porque no hay otra manera de sacar el dinero de Venezuela. Dani Montero es quien publica esta información, El Español. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dani, la Gürtel en Venezuela.
Sí, prácticamente la Gürtel en todos lados, ¿no? Parece. En este caso lo que se está investigando es el movimiento bancario del depósito que Francisco Correa tenía en Suiza a nombre de una sociedad que se llama Golden Chain, y a partir de ahí en Suiza hay una serie de ingresos de unos empresarios españoles que están también imputados en la causa, investigados ahora, y uno de esos empresarios lo que justifica es que el dinero proviene de los negocios que tienen en Venezuela, que lo manda a un, por decirlo así, a un intermediario financiero para que lo saque ilegalmente del país, porque Venezuela tiene una ley que prohíbe la salida de capitales al extranjero, y que él no sabe el procedimiento que llega al dinero, él solo sabe que luego se lo ponían aquí en España en una cuenta, y alega ante el juzgado que no sabía que pasaba por las cuentas, entre otros, de Francisco Correa. Dani, dinero que se mueve de Venezuela a Suiza. Dani, ¿sabemos dónde está ese dinero? ¿Sabemos de dónde viene ese dinero? Sí, el dinero llega a España, y el dinero, lo que explica este ciudadano, evidentemente, es que lo pone en Venezuela, pero a las cuentas de Francisco Correa no llega desde Venezuela prácticamente, porque además sería ilegal. Lo que él explica es que se está haciendo lo que se llama una compensación de cuentas, que vemos que se investigó también, por ejemplo, en el caso de la familia Pujol, que está todavía abierto. La tesis de la Fiscalía es distinta, y es que ese dinero provendría de un circuito irregular por el que se estaban pagando unas comisiones a cambio de una serie de contratos públicos. Señores, el Partido Popular y su trama, la Gürtel en Venezuela. Esto es lo que conocemos después de un presidente que decía le preocupa quién tiene dinero en Venezuela y en Irán. De momento de Irán no sabemos nada, pero de Venezuela sabemos todo esto. La Gürtel allí. Dinero de la Gürtel en Venezuela. Esto es una práctica habitual del país, del sistema. Las ganancias de los rostros de la trama se habrían movido por el mercado negro a través de, sí, repetimos, Venezuela. El imperialismo. Bajo la lupa, una cuenta de Francisco Correa en Suiza utilizada como intermediaria para sacar capitales y sortear el bloqueo del régimen bolivariano. ¡Tenemos preparada una sorpresa! Así lo ha confesado un empresario interrogado en la Gürtel. La ley se burló y era lo habitual. ¿Es habitual en la práctica empresarial en Venezuela esta operativa de cambio de divisas? Totalmente habitual. Se hizo, se sigue haciendo, porque no hay otra manera de sacar el dinero de Venezuela. Algo muy común, un modus operandi que utilizan casi todos los venezolanos que necesitan sacar dinero del país, el llamado mercado negro. La forma de operar, no solamente mía, sino del casi del 90% de la gente que está allá. De Venezuela a Suiza y de Suiza a España. El dinero negro sacado del país latinoamericano pudo financiar el mayor pelotazo investigado en la trama Gürtel, la construcción de más de 2.600 viviendas en Arganda. Para burlar la ley y la justicia se utilizan cuentas de terceros. Yo pago y a mí me depositan. Me vienen muchas veces de Pedro Pérez o de Juan Roque. O en este caso, más bien, de Francisco Correa. Existen muchos Francisco Correa. El dinero que ha llenado durante años los bolsillos de la Gürtel, manchado con el rastro de Venezuela. Me preocupan mucho los partidos que han pasado por Venezuela. Sí, pero Mariano Rajoy Brey. Dale tiempo a lo de Irán, que seguro que acaba saliendo algo, pero vamos. Pero señores, ¿y esto? Pues esto es una barbaridad, porque además han estado dando que te pego con Podemos y venga y dale, y al final nunca han podido realmente demostrar nada, y ahora resulta que los que presuntamente están, perdóname la expresión, de mierda hasta el cogote, y encima, casualidad con Venezuela, oye, hace 2 días se encontraron a la señora Lilian Tintori con el maletero lleno de cajitas llenas de dinero que eran para su pobre abuelita. Bueno, pues, pero de eso no algunos... Talegón, no mezclemos. No mezclamos, pero de esos temas algunos poco hablan. Si quieres, algunos de esos poco hablan. Cuando aquí se está hablando de Venezuela y resulta que pillan a la mujer del líder de la oposición con el maletero con 200 millones de bolívares sin saber de dónde sale, pero de eso no se habla. Y de esto tampoco interesa. Hoy os tengo que enseñar dónde está el centro del campo. Gürtel en Venezuela. No conoce fronteras, ni países, ni nada. Pero si quieres, Beatriz, hablar de política en Venezuela, hablamos de dictadura. Y si quieres, hablamos de presos políticos. Si quieres, hablamos de libertad. Si quieres, Dani, hablemos de Gürtel en Venezuela, que digo que es lo que hoy tenemos como novedad, como exclusiva que publicáis vosotros. Dani, ¿cuál es el origen del dinero? ¿Cuál es el origen de la mordida? ¿Cómo aparece ese dinero en Venezuela? Bueno, pues esa es la clave. El origen del dinero es en la cuenta que Francisco Correa tiene en Suiza. A partir de ahí, las autoridades españolas dicen, oye, este dinero, ¿cómo ha llegado
aquí y por qué desde Suiza se manda a España. ¿Cuál es la motivación de que desde las cuentas de Francisco Correa llegue a un determinado empresario que ahora estamos investigando? Y el empresario lo que va a la Audiencia Nacional es a decir, oiga, es verdad que este dinero debió pasar por aquí, pero es que yo trabajo en Venezuela y para sacar el dinero del país utilizo este tipo de artimañas financieras, con lo cual lo que está negando con esa argumentación es la tesis que trata de confirmar la Audiencia Nacional de que en realidad ese dinero procede de alguna mordida por esa gran recalificación que se hizo en Arganda. Dani, de Irán no sabemos nada todavía. Esto acaba aquí, en Venezuela. Bueno, esto acaba aquí en Venezuela, pero la investigación de la Gürtel le queda todavía mucho, o sea que por mucho que a algunos les pese. Dani Montero, cuídate, el español, gracias y un abrazo. A vosotros, gracias. La investigación le queda mucho y empieza pronto. El lunes vuelve la Gürtel, el lunes vuelve el juicio y a la Gürtel le esperan 10 asaltos más. Pese a que el presidente del gobierno dice esto está agotado, el lunes échenle un vistazo, el lunes citaciones en la Audiencia Nacional, reinicio del juicio y a partir de ahí el Tribunal Supremo ha de revisar las condenas de Crespo, de Álvaro Pérez el Bigotes, tan pronto como en mismo mes de septiembre de este año. Y después, en enero, la Audiencia Nacional ha de revisar la financiación ilegal del PP valenciano. 20 sesiones con Ricardo Costa en el banquillo. Y después la Audiencia Nacional ha de mirar la caja B por los sobornos de obra pública. Y en 2018 los juicios de Jerez, Aena, Boadilla, la segunda etapa de la Gürtel y los 3 procedimientos de la visita del Papa a lo largo del próximo año. Dice Calleja, esto no ha terminado, esto no ha hecho más que empezar. Les contamos las novedades enseguida. Consecuencias políticas, una voz más. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues menos moreno que tú, pero bien, aquí andamos. Seguro que has librado como yo o más. Como yo o más. Monedero, ¿qué es esto? ¿Un error o una línea de pensamiento? No es un error. No seamos ingenuos. El Partido Popular tiene que alimentar de ahora mismo y por Monedero, tanto decir que se hacen que son de ir sin preguntarte. Hay una crisis en Podemos, dimitiendo organismos regionales por la modificación de estatutos. ¿Hay una crisis abierta y una rebelión contra el poder de Pablo Iglesias? Bueno, esa frase la llevamos escuchando 3 años y medio, ¿no? Recuerdo... 200 millones de bolívares, unos $60.000, 51.000 euros, fueron hallados por los cuerpos de seguridad del Estado en un vehículo propiedad de la señora Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, uno de los dirigentes de la oposición venezolana. El dinero iba en cajas numeradas y apiladas, según las fotos que fueron difundidas a través de las redes sociales. La información fue confirmada en una primera instancia por el fiscal general venezolano Tarek William Saab a través de un contacto telefónico que llevó a cabo con el canal del Estado venezolana de televisión. Tras el anuncio, Lilian Tintori respondió en Twitter que rechazaba lo que ella calificaba como un supuesto montaje en su contra, pero luego aseguró que tanto la camioneta marca Toyota como el dinero que fue encontrado allá adentro le pertenecían. Reportó además que esa cantidad de dinero servía para pagar los gastos familiares de una abuela centenaria que estaría hospitalizada desde hace varios días. La situación prácticamente ha sido invisibilizada por los medios locales venezolanos, pero no deja de sorprender a los usuarios de las redes sociales, quienes desde ya han utilizado Twitter para preguntar, por ejemplo, cómo pudo Lilian Tintori obtener esas cajas de dinero en efectivo del nuevo cono monetario, siendo que en Venezuela hay restricciones para obtener billetes en efectivos en los bancos, tras medidas adoptadas por el fuerte contrabando de efectivo que se produjo hacia Colombia y Brasil en los últimos meses. También hay otras preguntas que se hacen los usuarios. Por ejemplo, ¿por qué no usar cheques de gerencia, tarjetas de crédito o pagos vía transferencia bancaria? ¿De dónde obtuvo el dinero, siendo que ni ella ni su esposo tienen un oficio conocido? ¿Ha sido ese monto declarado al Fisco Nacional? ¿Cuál banco entregó esta cifra de dinero? ¿Hubo algún tipo de influencias para obtenerlo con la situación actual de Venezuela? En fin, preguntas que deberá responder ante la justicia Lilian Tintori si de verdad llegara a ser procesada por esta incautación. Y hablando de humor, hay una fotografía que ha dado mucho de qué hablar y se ha vuelto totalmente una historia, toda una novela aquí en Venezuela. ¿De qué le hablo? Un rostro, uno de los rostros más conocidos a nivel internacional de la oposición,
en este país. Me refiero a Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, quien causó polémica por una carga de billetes, 200 millones de bolívares, que fueron encontrados en una camioneta de su propiedad, y una postura que publica mi compañera Madeleine García en su cuenta de Twitter, en voz de Enrique Tineo. Hay posible delito de blanqueo de capitales. Vamos a ver este video que publica Madeleine. Para mí, eso es penalizado. Eso merece una penalización porque esos reales no hacen falta, nosotros nos están perjudicando. Lo necesitamos. Porque una cosa es pagar con puntos, pero también se necesita el efectivo. Acuérdate que hay cosas en la calle que hay que comprarlas. Eso no se consigue en la tienda, sino que uno la consigue en la calle. Eso que nosotros estamos padeciendo de escasez de efectivo está en las manos de ellos también. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Porque hay mucha gente que necesita efectivo como tal, como todo lo que estamos haciendo con la que se ve. Por lo menos hay que caminar de picadero por tu país y se consiguen efectivo como debe ser. Puede ser de 100, puede ser de 1000 o de 10.000. Esto lo digo que abrió en la escuela más que todo para que esa persona tenga esa cantidad de dinero como tal. Ay, sí, está bien. Eso no se lo cree ni su abogado borracho. Que ella diga que tu abuelita no la tenga asegurada en una clínica. Eso es mentira, porque estoy asegurada yo, que trabajo barriendo. Me va a decir ella que no va a tener tu abuelita asegurada. Eso es mentira. ¿Por qué dio tanto de qué hablar esto? Y sobre todo, todos los billetes que tenía Lilian Tintori en su camioneta. Bueno, porque aquí a los pensionados, a los abuelitos, cuando van a cobrar al banco, les dan máximo en los bancos 20,000 bolívares. Para que se dé una idea, con 10,000 bolívares aquí, por ejemplo, 10,000 bolívares es poco más que el costo de un refresco de 2 litros. Entonces, de ahí, ¿cómo le hizo Lilian Tintori? Es lo que también mucha gente se cuestiona, para obtener todos estos 200 millones de bolívares en estos billetes y en una caja, encima de todo, numerada, del Banco Central de Venezuela. Vamos a ver, entonces, hay medios que lo titularon así, incluso 200 millones de memes respecto a Lilian Tintori, quien dijo que este dinero era para pagar los gastos médicos de su abuelita. ¿Qué tal por ejemplo? Que hace la analogía y la compara con Caperucita Roja, uno de tantos, de los primeros que salió burlándose de la situación de Lilian Tintori. ¿A dónde vas con esta cesta?, le preguntaron. A casa de mi abuela. Tengo otra más, también otra fotografía que hace y se refiere a esto y a esta situación. Por ejemplo, empiezas a entender algunas cosas ahora y habla de con quién se junta Tintori. En un lado Donald Trump y del otro Albert Rivera de Ciudadanos. Tintori y sus giras internacionales y bueno, todo este debate que ocasionó los 200 millones de bolívares que le encontraron en una camioneta que supuestamente, ella dijo, van a o fueron destinadas a pagar los gastos de hospital de su abuela, porque dijo que en ese hospital o que su abuela no tenía un seguro y por tanto ella tenía que pagar todo en efectivo. Lo hace en un país donde hasta en los puestos al lado de las playas hay puntos de venta, donde hasta en las pequeñas tiendas donde se venden chucherías hay puntos de venta, y sin embargo no hizo traía más bien en una camioneta, en un vehículo especializado para el traslado de valores, en una camioneta normal, traía todo este dinero, 200 millones de bolívares. Me voy con otro más, también, es una de Henry Pinto, que trae un GIF. Dice Henry, a esto le llamo yo hacerse un Tintori. ¡Feliz jueves! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!